Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a preparar unos bollitos pelones, un plato típico venezolano que consta de una masa de harina de maíz rellena de carne, o de pollo, o del relleno de su preferencia. En este caso vamos a hacerlo con carne molida. Para nuestra carne molida vamos a utilizar primero tenemos acá este licuado que lleva 4 tomates, media cebolla aproximadamente, una ramita de cebollín o cebolla larga o cebolla china, un dientecito de ajo y un cuartico de pimentón. Tenemos media cebolla picada en cubitos pequeños, 4 dientecitos de ajo bien picaditos y una papa y media o 2 papas aproximadamente picadas en cubos pequeños. Eso es para nuestra carne. Para nuestra salsa, porque los bollitos van bañados en una salsa de tomate, vamos a utilizar 4 tomates, media cebolla, una hojita de laurel, pimentón, un cuartico de pimentón, vamos a utilizar sal, pimienta, comino al gusto, y esta harina de maíz precocido que es con la que vamos a preparar nuestros bollos. Primero les vamos a mostrar cómo preparamos la masa para nuestros bollitos. Ok, primero para nuestra masa vamos a colocar en un bol alrededor de 3 tazas de agua. Agregamos una cucharada de sal en el agua y comenzamos a agregar nuestra harina de maíz. Primero agregamos la harina de maíz y esto lo vamos a dejar reposando para que la harina absorba todo el agua. Lo dejamos reposando un ratito y después amasamos. Bueno, ya dejamos reposar nuestra harina aproximadamente por unos 7 minutos, ya absorbió el agua, entonces vamos a amasar la harina. Amasamos nuestra harina y tenemos que ir amasando hasta que quede consistente, que no se desarme. Vamos amasando, tienen que amasar bien. En el caso de los bollitos no pueden dejar que la masa quede tan suavecita. Tienen que dejarla un poquito dura, no tanto tampoco, pero sí un poquito dura, porque si no cuando las estemos rellenando y las vamos a llevar a hervir se van a desarmar. Entonces las dejamos un poquito más dura, que como si fuéramos a hacer una arepa. Una vez que tenemos la harina ya amasada, fíjense que ya no se pega en el bol, entonces vamos a dejarla reposando para ir a preparar nuestra carne para el relleno. Vamos a preparar entonces la carne para el relleno de nuestros bollitos. Primero en una sartén colocamos un poco de aceite y vamos a agregar primero nuestra cebolla picadita para hacer un sofrito, en donde vamos a colocar la carne. Vamos a dejar que nuestra cebolla se sofría un poco. Una vez que está nuestra cebolla ya sofrita, vamos a agregar entonces el ajo. Agregamos los 4 dienticos de ajo picados y vamos a sofreírlos también. Tenemos la cebolla y el ajo sofrito, entonces agregamos la carne. Vamos a agregar la carne, vamos a mezclar y a dejar que selle esta carne primero. Ok, ya está nuestra carne sellada. Vamos a agregar el licuado de tomate que teníamos ya previamente listo. Ahora mezclamos. Y le vamos a agregar, luego de que esté bien mezclado, vamos a agregar la sal, el comino, la pimienta al gusto. Ok, ya mezclamos el licuado de tomate con nuestra carne. Ahora vamos a agregar comino, una cucharada de comino. Agregamos sal, tenemos que ir agregando poco a poco. Vamos a agregar media cucharada y luego vamos probando. Y la pimienta, como les dije, pimienta al gusto. Vamos a agregarle mucha, poca. En este caso le voy a agregar una pizca de pimienta más. Luego mezclamos y vamos a agregar las papas también, que tenemos picaditas en cubo. Las vamos a agregar para que se cocinen también. Y tenemos que dejar que esto seque
porque recuerden que vamos a rellenar los bollitos y no pueden estar con tanto jugo porque si no se desarma el bollo. Tiene que quedar la carne un poco seca. Entonces vamos a colocar las papitas. Agregamos las papas y las dejamos cocinar. Vayamos probando la sal. Si le hace falta un poco de sal, le agregamos. Y si está muy ácido por el tomate, entonces le podemos colocar un puntico de azúcar para eliminar la acidez del tomate. Ok, ya mezclamos. Vamos a taparla por 5 minutos, que hierva por 5 minutos tapada, para que se cocinen bien las papas, y luego destapamos para que la carne se seque. Mientras se cocina nuestra carne, entonces vamos a preparar nuestra salsa a base de tomate, que es la que va a bañar nuestros bollitos pelones. Vamos a colocar una ollita con agua. Vamos a colocar primero los tomates. Colocamos 4 tomates. Colocamos la cebolla. Vamos a colocar la cebolla, un pedacito de pimentón, una hojita de laurel. Vamos a colocar una cucharadita de orégano, una media cucharadita de sal. De todas maneras, la sal también la vamos a ir probando cuando esté lista. Y vamos a agregarle un poco de comino. Vamos a agregarle una media cucharadita de comino. Y vamos a dejar que esto hierva por alrededor de 20 minutos. Bueno, ya nuestra carne está seca. Vamos a bajarla del fuego y vamos a dejarla que enfríe para poder rellenar nuestros bollos. Ok, ya está nuestra carne lista, ya la separamos y vamos a dejar que se enfríe para comenzar a preparar nuestros bollitos. Ya la salsa de tomate se está preparando y vamos a colocar una olla con agua para que vaya hirviendo para meter nuestros bollitos a cocinar. Bueno, ya esto hirvió por aproximadamente 20 minutos, ya los tomates están listos, como pueden ver ya se abrieron. Vamos a licuarlo ahora con un poco de esta misma agua que tiene ahí, lo vamos a licuar y lo vamos a colar y vamos a cocinar nuevamente. Vamos a agregar otras cosas, ya venimos. Ok, ya licuamos todo lo que teníamos acá cocinando, el tomate, la cebolla, el laurel, todo, el orégano. Ya lo licuamos y lo colamos. Ahora lo vamos a dejar cocinando unos minutos más y vamos a agregar una cucharada de pasta de tomate. Y tenemos que ir probando la sal, la acidez, y vamos viendo si le agregamos un poquito más de sal o un poquito más de azúcar, o si les gusta ácido o lo quieren dejar así. Tenemos que ir probando para ir ver qué le vamos a agregar. Okay, mezclamos para que se disuelva la pasta de tomate que agregamos. Mezclamos y vamos a dejar cocinar. Tapamos y dejamos cocinar alrededor de 15 minutos más, 10 minutos. Tenemos que ir viendo, ¿no? Ok, ya probamos, le agregamos un poquito más de sal, le faltaba. Y para mi gusto le faltaba un poquito de azúcar, está un poco ácido. Le agregan un poquito de azúcar, van probando para que corte esa acidez. Y queda perfecto. Entonces ya esto está listo, vamos a tapar y dejar cocinar por 10-15 minutos. Y comenzamos a armar nuestros bollos. Ok, ya la salsa para bañar nuestros bollitos está lista, ya tiene el espesor que debe tener. De todas maneras les voy a dar un truquito para que sepan cuando ya está lista. Ustedes levantan la cuchara, pasan su dedo y no debe unirse una salsa con la otra. Y ya está lista la salsa. Entonces vamos a apagarlo y vamos a comenzar a armar los bollos. Ya tenemos el agua hirviendo para colocarlos allí. Vamos a comenzarlos a armar. Vamos a preparar ya nuestros bollitos y a rellenarlos. Primero suscríbete y luego continuamos con los bollitos. A ver, aquí vamos. Entonces comenzamos a preparar nuestra masa. Primero agarra un pedazo de harina, la van a hacer una pelotica y esa pelotica le van a hacer un huequito. Les recomiendo que tengan un envase con un poquito de agua para que se mojen el dedo, para que cuando vayan a hacer el huequito en la masa no se les pegue. Deben ir haciéndola, preferiblemente que no quede tan gruesa la masa, pero tampoco puede quedar tan finita porque si no se les va a romper. La carne recuerden que debe estar fría para que no se rompa tampoco nuestro bollito cuando los vayamos a cocinar.
Bueno, ya hicimos el moldecito. Y acá vamos a agregar la carne que ya tenemos preparada. Rellenamos y vamos cerrando. Cierran, se va cerrando, se va cerrando, va cerrando, y ya tienen el bollito acá cerrado y le dan más formita. Fíjense que no les quede ninguna grieta. Si ya les queda alguna grieta, ustedes con un poquito de agua tapan su grieta para que no se les salga el relleno. Ok, así sucesivamente vamos haciendo con los demás bollitos hasta que por supuesto se nos acabe nuestra masa y nuestra carne. Ok, ya hicimos lo mismo con todos nuestros bollitos. Están. Y así le van a quedar los bollitos. Ahora vamos a meterlo en el agua que ya tenemos hirviendo para que se cocinen. Ok, ya tenemos el agua hirviendo. Esta agua tiene un poco de sal también para que no pierdan sal nuestra masa. Lo dejamos, echamos en el agua y ellos solitos van a decir cuando están listos. Ellos empiezan a flotar. Cuando empiezan a flotar, pues ya los sacamos. Ya están listos. Bueno, ya los bollitos, como ven, están flotando, ya están listos. Vamos con cuidadito, vamos a retirarlos. Con mucho cuidado para no hacer un desastre y no se nos rompan los bollos. Los vamos a retirar y los vamos a dejar reposar un ratico. Un momentico nada más. Bueno, y acá tenemos nuestros bollos pelones listos. Okay, vamos a abrir nuestro bollito. Y así les debe quedar el bollito. Bueno, eso es todo. Aquí tienen sus bollitos pelones típico de Venezuela. Si les gustó, suscríbanse, pulgar arriba, compartan el video y nos vemos en el próximo video. Chao.